¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Laboratorio Gluón. Hoy vamos a hablar de una carga electrónica, de Ceload o bueno, tiene mil nombres. Al final no es más que un aparatejo para pedir corriente según nos interese. Este vídeo viene de que la otra red social de los directos, ya sabéis cuál me refiero, estuvimos haciendo una carga electrónica un poco más avanzada, pero pensé que estaría guay hacer un ejemplo más básico para que todos aprendamos cómo se diseña y cómo funciona. Así que si quieres aprender cómo se hace una y cómo quedó la del directo, quédate que vamos. Si tienes una fuente como esta tan molona que la puedes regular, es muy fácil saber cuánta corriente está dando, cuánto voltaje y cuánto todo. Sin embargo, si lo que quieres saber es la potencia que te puede entregar una batería, una pila o un panel solar, necesitas algo regulable, y esta herramienta es la carga electrónica que vamos a hacer hoy. Vamos quitando todo esto y vamos a ir empezando a explicar cómo funciona nuestra carga electrónica. El componente central va a ser nuestro amplificador operacional en modo seguidor de tensión. Esto es, va a poner a su salida el voltaje de entrada. Conectamos la entrada negativa y ponemos un ajuste para el voltaje. Este sería un poco el circuito básico de un seguidor de tensión, que como hemos dicho lo que va a hacer es poner estas dos entradas al mismo voltaje. Si en vez de ponerlo de esta manera, entre medias ponemos un transistor MOSFET, como el que dibujamos aquí rápidamente, lo que va a conseguir esto es subir el voltaje en la puerta del transistor para hacer que en el drenador el voltaje sea igual que en la pata más del operacional. Si aquí colocamos una resistencia de valor conocido, podremos calcular la intensidad que pasa en función del voltaje de entrada. Es decir, el voltaje en la resistencia será igual que la pata menos, que va a la pata más, y ese voltaje se controla con el potenciómetro que hemos puesto aquí. Como hemos dicho, se controla la intensidad que pasa por la resistencia. Y como la intensidad que va hacia el operacional es cero porque básicamente es despreciable, toda la corriente que pasa por la resistencia tiene que pasar por el MOSFET, que es la misma que sale de nuestra intensidad de entrada. Este es el circuito más básico de una carga electrónica. Es muy sencillo, pero sirve para muchas cosas, y además yo os lo recomiendo mucho para aprender a usar transistores y operacionales. De cara al diseño hay que tener en cuenta alguna cosilla, y es que todo el voltaje y la corriente que tengamos a la entrada va a ser disipada entre el transistor y nuestra resistencia. Además, como el valor de resistencia será generalmente bajo, casi toda la potencia se va a caer en el MOSFET. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque al tener que disipar potencia, nuestro MOSFET se calentará bastante hasta que puede ser que lo destruyamos. Para ello, lo que hacemos es ponerle siempre un radiador. En este caso, nuestro diseño lo vamos a basar para manejar muy poquita corriente y muy poquito voltaje, para que os hagáis una idea. De cara al diseño, lo importante es la potencia que va a disipar cada componente. Al final el limitante va a ser ese. Tenemos la potencia que va a disipar el MOSFET y la potencia que va a ser disipada en la resistencia. Así que para recordar vamos con la ley de Ohm y la potencia disipada, que no va a ser otra cosa que la potencia que cae en el MOSFET más la potencia que cae en la resistencia. Por una parte tenemos que la potencia que cae en la resistencia es tan fácil como el voltaje de la resistencia por la intensidad que circula por todos lados. Como veis, la intensidad no tiene simbolito porque es la intensidad total. Y por otro lado tenemos la potencia del MOSFET, que va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje que cae en la resistencia, todo multiplicado por la misma intensidad. Y estos dos parámetros son los que van a definir principalmente todo nuestro diseño, tanto la potencia de la resistencia como la potencia del MOSFET. Generalmente vamos a querer seleccionar una resistencia que sea muy bajita, de manera que la potencia que cae en la resistencia es muy baja, pero toda la potencia se la va a tener que comer en nuestro transistor. Entonces, para hacer alguna prueba vamos a elegir una resistencia de 1 ohmio. De esta manera es lo más fácil para calcular la relación voltaje-intensidad. Simplemente es 1 a 1. Es importante definir las especificaciones de nuestra carga electrónica. En nuestro caso vamos a poner que puede soportar 6 voltios de entrada y 1 amperio de corriente. Con la resistencia de 1 ohmio que hemos dicho antes, nos quedaría que la potencia en la resistencia al final va a ser, en el peor caso, 1 voltio por 1 amperio, es decir, 1 vatio. Y por lo tanto necesitaremos coger una resistencia que soporte 1 vatio de potencia. Como 1 voltio ya ha caído en la resistencia, los 5 voltios por el amperio, 5 vatios tocan al MOSFET. Y aún no hemos visto cómo, pero ya os digo yo que para 5 vatios en un MOSFET vamos a necesitar un disipador. Luego veremos cómo se calcula esto. Para asegurarnos de que todo funciona, vamos a montarlo todo en unas mini breadboard. Tenemos nuestro transistor muy sencillito, un amplificador operacional y resistencias. Resistencias generalmente las pequeñitas son de 1/4 de vatio. En nuestro caso, como necesitamos resistencias más gorditas, he comprado estas que son, pues eso, más gorditas y de 1 vatio de potencia.
He preferido usar unas cuantas para asegurarme de que llega la potencia. Necesitamos un potenciómetro para setear el valor de voltaje y ya estaría. Como no nos entra, he necesitado 2 mini plaquitas. Aquí ya tenemos las 10 resistencias en paralelo, 10 resistencias de 10 ohmios para hacer 1 ohmio pero mucha más potencia. Es importante asegurarnos de que los cálculos están bien, así que aquí necesitamos un ohmio 1,2 perfecto. Lo siguiente es seguir con el resto del circuito, lo que serían el transistor, el operacional y el potenciómetro. Es importante poner el MOSFET en el lateral para que nos quepan los disipadores puestos en la placa metálica. Y el resto del proceso es poner los componentes, conectarlos como debemos y siguiendo el esquemático, hacer todas las conexiones entre ellos. A la hora del montaje hay que darse cuenta que tenemos dos tipos de alimentación. Una alimentación que va hacia la electrónica, es decir, hacia la operacional, y esta alimentación, la última que estoy colocando, que es la que va hacia la carga. Este es el circuito que nos queda, una maraña de cables horrible, pero que nos servirá para hacer las pruebas que queremos. En este circuito, como os acabo de comentar, tenemos dos caminos para la corriente. Uno, que es el de la alimentación de la electrónica, que básicamente va y vuelve a través del operacional. Simplemente sirve para alimentar la operacional y nada más. Por otro lado tenemos la alimentación de lo que sería el dispositivo en test. Esa corriente lo que hace es entrar por el cable rojo que tengo aquí y a través del MOSFET circular por este cablecillo hasta las resistencias y de las resistencias salir por el cable de tierra. Y así cerramos el círculo. Y ahora que lo tenemos todo preparado, lo único que tenemos que hacer es conectarle a la fuente y probar que funciona. Pero cuidado que ha venido el supervisor a revisar que todo está perfecto. ¡Que no me entere yo que enciendes esto sin mi permiso! Ya con el supervisor aquí y todo correcto, vamos a encender la fuente. Ahora mismo está pidiendo 0 amperios, que es lo que queríamos. Para regular el voltaje de las resistencias y por tanto la corriente que pasa por el circuito, lo que hay que hacer es girar este potenciómetro en un sentido. Cuanto más lo giremos, más corriente pasará. En este caso vemos aquí cómo están pasando casi 100 mA y si seguimos girándolo va subiendo la corriente hasta que nos los queramos. Pero antes de seguir vamos a ver una cosa, porque en esta fuente, como estáis viendo, es una fuente que se le puede configurar el voltaje que puede dar y la corriente máxima que puede pedir. Y para este tipo de proyectos, sobre todo si estáis empezando, yo os recomiendo mucho una fuente como esta. Os dejo un enlace en la descripción. Estas fuentes ayudan a que si pasa algo malo puedas limitar la corriente y no estropees nada. Ahora vamos a ver para qué puede servir una carga electrónica. Imagínate que tú tienes una pila que te va a dar 100 mA máximo de carga, pero no sabes cuánto es. Entonces en este caso tú podrías conectar la carga electrónica, ir aumentando la corriente que pides y ves cómo se comporta la carga. Por ejemplo, con 35 milis pues no pasaría nada. Pero si seguimos aumentando la corriente llega un momento en el que el voltaje que nos da es menor del que esperábamos. En ese caso estamos llegando y comprobando el límite de nuestra fuente de alimentación. Y esto lo podemos hacer para cualquier fuente de alimentación. El siguiente experimento es comprobar cómo afecta la potencia que estamos pidiendo a la temperatura de nuestro MOSFET. Vamos a usar el típico sensor de temperatura que os dejo en la descripción, que es una baratija, y como vemos ahora mismo está a 30 grados. Estos 30 grados es porque acaba de estar encendido un buen rato. Cuando la temperatura se ha estabilizado podemos volver a encender la fuente y darle caña. Para mejorar el experimento vamos a subir el límite de corriente y ver mejor cómo afecta. Pidiendo 100 mA vemos que ya la temperatura va subiendo poco a poco. Si ahora aumentamos la corriente que pedimos, la temperatura cada vez subirá más rápido. Ahora mismo estamos a 5 voltios y unos 200 mA. Es decir, estamos casi pidiendo 1 vatio de potencia. Y si seguimos pidiendo y pidiendo corriente, puede ser que la temperatura llegue un momento en el que... Y esto no queremos que pase. La idea era explicaros en este vídeo cómo hacer el cálculo de potencia para el disipador y la temperatura. Pero como se me está yendo de madre, si de verdad queréis, dejádmelo en los comentarios y preparo un vídeo explicando cómo hacer todo el cálculo de potencia. Y esto sería la plaquita montada. El montaje os lo iba a poner aquí por cachos, pero al final lo hicimos en el directo, que os dejaré por aquí en la descripción. Y sobre este diseño, el primer diseño estaba mal, veréis que hay alguna cosilla por aquí mal puesta, pero en la descripción os he dejado ya la PCB lista y actualizada para que todo esto funcione como debe. Es una resistencia muy basiquilla, en la que ya hemos explicado que tiene la resistencia, el MOSFET aquí con la placa para arriba para poderle poner el disipador
el operacional y el control de la corriente. Además le hemos puesto esta pantallita que va conectada por aquí, que lo que hace es, pues eso, nos muestra el voltaje y la corriente para saber cómo está funcionando nuestra carga y nuestra fuente. Hay que tener en cuenta que la pantallita esta por detrás tiene unos potenciómetros que hay que calibrar. En este vídeo no me da tiempo a ponerlo todo, pero bueno, en los directos podéis pasar a preguntar lo que queráis y os lo enseño. Vale, ahora vamos a hacer la prueba de ver cómo funciona. Como podéis ver con el regulador, regulamos la potencia que pedimos, la corriente exactamente, aunque sin disipador tampoco la quiero dejar muy alta porque la podemos quemar. La cosa está en que aquí podemos ver cómo se puede ajustar finamente y en función del potenciómetro que pongamos podemos ajustar más o menos finamente. Y así vemos cómo funciona. Vamos, que ha sido todo un éxito, chavales. Y esta carga es muy basiquilla, sirve para aprender y poco más y para haceros una carga, pues lo dicho, muy sencilla y para cosas muy simplonas. Sin embargo, nosotros en el directo hicimos una que tiene características mucho más avanzadas. Es esta de aquí. Como veis es bastante más grande, más compleja y en las fotos que os iré dejando veréis que el interior no es tan sencillo como este. Además, esta está pensada para disipar más potencia y para ser más versátil. Tiene sus controles, sus botoncillos y su pantalla para mostrar información. La diferencia fundamental es que aparte de tener un feedback y de tener un Arduino que la controla, podemos hacer que además de ser de corriente constante, sea de potencia constante, que busque el punto óptimo de una placa solar. Al final la podemos programar de la manera que nosotros mejor nos venga. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido muchas cosas. Creo que es un tema bastante denso y bastante como con muchas cosillas, pero bueno, de todo se aprende. Nada, nos vemos en el próximo vídeo, en los directos, en Twitter, en donde sea. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!